me da gusto verlos, me da gusto que estemos reunidos para aprender de su palabra. Y el día de hoy vamos a revisar Romanos capítulo 9, versículo 6. Es el texto que hoy me toca compartir, tratar de analizar qué es lo que nos quiere decir la palabra en ese texto. Romanos 9, 6. Es la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículo 6. Lo voy a leer, dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Lo voy a volver a leer, dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí nos surge la pregunta a cualquiera que le interese saber acerca de la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Surgiría esta pregunta lógica: ¿qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? ¿Por qué ellos en este momento no tienen a Cristo en su corazón? ¿Por qué en este momento ellos no son salvos como nosotros lo somos en este momento? ¿Por qué el pueblo de Israel no alcanzó la promesa del Señor si ellos eran el pueblo elegido, el pueblo el cual Dios llamó, el cual Dios le dio una promesa a Abraham, del cual surge el pueblo de Israel? Van cautivos a Egipto, Dios los saca de Egipto, lo trae por el desierto, le da sus leyes, le da la tierra que él había prometido, y estuvo trabajando por ellos por muchos años y en diferentes circunstancias. Y entonces ahí surge la pregunta que mucha gente se hace, no solamente los creyentes: ¿por qué el pueblo de Israel, los judíos, no son salvos? ¿Qué quiere decir esto, que no sean salvos? Que el plan que Dios tenía para ellos no funcionó. Que el plan que Dios tenía para ellos de adoptar a esa nación como su hijo falló, y que Dios tuvo que recurrir a un plan B, pues salvando a quien quisiera y no ya al que originalmente quería salvar. O sea que Dios tuvo que improvisar y tuvo que poner sus ojos en otro lado y no en lo que originalmente había planeado Dios. Pero no, hermanos, la respuesta claramente es que no. Dios no falla, el plan de Dios se cumple desde un principio hasta el final. Dios es soberano y Él va a hacer que esta promesa se cumpla. Porque si nosotros dudáramos de que si al pueblo judío, a quien originalmente era la promesa, falló el plan de Dios, entonces nosotros podríamos dudar de que las promesas que Dios nos ha dado a nosotros, pues también en un momento dado pueden fallar y no se puede cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Podríamos pensar eso, pero el apóstol se encarga en estos versículos de demostrar que no, que el plan de Dios no ha fallado. Ahí dice que la palabra de Dios haya fallado. Palabra quiere decir promesa. En este versículo quiere decir promesa. O sea, ¿qué diremos? ¿Que la promesa de Dios falló? No. Y para entender esto, mis hermanos, me voy a regresar un poquito. Necesitamos revisar un poquito de lo que ya hemos estado viendo que otros hermanos han compartido, para poder llegar a este versículo y poder entenderlo mucho, mucho mejor. Me voy a regresar un poquito al capítulo 8. Vemos a un apóstol Pablo escribiendo esta carta a los romanos
en donde en el capítulo 8 este capítulo 8 es uno de los más importantes, más grandes, más profundos, de mayor bendición para el pueblo cristiano, en donde podemos entender muchísimas cosas. El apóstol como que aventó en ese capítulo 8 todas las bendiciones que tenemos en Cristo, y el apóstol se goza porque de verdad, hermanos, tenemos un tesoro que muchas veces ni siquiera conocemos, que ahí está, que el Señor nos lo ha dado, pero que ni siquiera lo conocíamos. Por ejemplo, si ustedes me acompañan ahí a su capítulo 8, voy a hacer una recapitulación rapidísimo de lo que ahí está, mis hermanos. Romanos capítulo 8. La primera bendición que el apóstol habla ahí es que nos dice que para los que estamos en Cristo, para cada uno de nosotros que estamos en Cristo, no hay ninguna condenación, y que ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso nos dice en el versículo 1. Después, en el versículo en el versículo 11 nos dice que el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, si ese espíritu mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es decir, que si el espíritu de aquel, o sea, el espíritu de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos mora en nosotros, también Él nos levantará. Esa es una gran promesa que tenemos de parte del Señor. Y luego dice en el versículo 14 que nosotros somos hijos de Dios porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Si nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Y que no hemos recibido un espíritu de esclavitud en el versículo 15, sino que hemos recibido el espíritu de adopción. Dios nos ha adoptado como sus hijos, y a través de ello nosotros podemos tener una relación cercana con Dios, en el cual podemos decir: Abba Padre, Padre cercano, Padre querido. Y en el versículo 17 nos dice que si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea que todas las promesas y todas las riquezas de la gloria de Dios son para nosotros, porque somos herederos. Todas sus riquezas, y al decir riquezas no estamos hablando de oro, plata, piedras preciosas, cosas corruptibles. Estamos hablando de todas las riquezas espirituales que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Versículo 18 nos dice que Pablo nos está diciendo que tengamos por cierto que todas las aflicciones que tengamos en este tiempo presente, que todo lo que podamos sufrir, que todo lo que podamos batallar, llámese enfermedades, tribulaciones, angustias, peligros, hambre, desnudez, escasez, nada de eso va a ser comparado con la gloria que nos espera y que ha de manifestarse cuando el Señor se manifieste en gloria. Vean, mis hermanos, cuántas bendiciones hay en ese capítulo 8. Me voy a brincar hasta el versículo 26. Hay más, pero nos llevaríamos muchísimo más tiempo en mostrarlas. Quiero mostrar solamente algunas. En el versículo 26 nos dice que ese espíritu que Dios nos ha dado nos ayuda en nuestras debilidades. Nos ayuda, o sea que colabora junto con nosotros para que nosotros podamos caminar conforme a la voluntad de Dios. Y que ese mismo espíritu está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Y en el versículo 28 nos dice que dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien conforme a su propósito, a los que conforme a su propósito así han sido llamados. Que todo lo que te suceda en esta tierra tiene un propósito, porque Dios tiene total soberanía sobre tu vida, sobre mi vida, sobre lo que haces, sobre lo que no haces, lo que dices, a dónde vas. Todo lo que haces Dios lo tiene en sus manos, y todo eso tiene un propósito en el cual Dios te está encaminando. Todo está bajo el orden de Dios.
Y entonces en el versículo 31 el apóstol dice, entonces si tenemos todas estas promesas, ¿qué diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, ¿quién se puede oponer a la voluntad de Dios si Él está con nosotros? Y nos da un ejemplo bien claro ahí en el versículo 32 y nos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si dudamos de que Dios nos puede dar todo lo que necesitemos, si Él no ha escatimado en lo absoluto y nos dio lo más valioso, que era la vida de su Hijo Jesucristo. Y después en el versículo 33 nos dice el apóstol, ¿quién los puede acusar a ustedes que son los escogidos? Porque Dios es el que ya te ha justificado. Nadie te puede acusar porque Dios te ha declarado inocente, Dios te ha pagado el precio por tu vida. Nadie te puede condenar porque Cristo fue el que murió y también resucitó. Y además de todo, Jesucristo murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Sí te das cuenta, mi hermano, de todas las bendiciones que tenemos? Tenemos todo, tenemos el Espíritu que nos ayuda, y por si fuera poco, Cristo está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo a Él para que tú puedas caminar, para que en ti se cumpla el propósito de Dios en tu vida. No sé si lo alcanzamos a entender. Todo lo que sucede tras bambalinas en nuestras vidas, todo lo que tenemos, todo lo que Dios está haciendo, que nosotros no nos damos cuenta, quizás, pero Dios está moviendo toda su maquinaria para cumplir el propósito que Él tiene en tu vida. Y ese propósito es de glorificarte, de que tú alabes su nombre, y ese propósito se cumple sí o sí, porque ese es el propósito de Dios. Es como decíamos hace rato, ¿cuál es el propósito de nosotros? Alabarle. ¿Cuál es el propósito de Dios en todas estas cosas? Que nosotros alabemos su nombre. ¿Por qué? Porque Dios tiene siempre que recibir la gloria en todo y para todo. Ese es el propósito de Dios, que el nombre de Dios sea glorificado. Él intercede por nosotros. Y versículo 37 nos dice el apóstol, ante todas estas cosas somos más que vencedores. O sea, Él ya ha tenido la victoria, nosotros lo único que tenemos que hacer es tomar esa victoria que nos ha dado. Y nos confirma, nos dice en el versículo 38, dice Pablo, yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada en este mundo que el hombre pueda inventar que a ti te pueda separar del amor de Dios. No hay nada que te pueda separar de ese amor. Él ya te tomó, Él ya tomó tu vida, la ha tomado en tus manos y Él no te va a soltar. No va a haber nada en este mundo que te pueda separar. Ni la muerte, lo dice aquí claramente. Ni potestades, ni lo presente, ni la vida, ni la muerte. Aunque tú llegues a morir, nada te puede separar. Creo que es lo más que te podría suceder, ¿no? Lo más que te podría suceder es que te mueras. Pero aunque tú mueras, nada te puede separar del amor de Cristo Jesús. ¿Sale? Entonces tenemos este capítulo, mi hermano, que obviamente el capítulo 8 está antes del 9, y todo eso es el precedente para poder entender lo que aquí Pablo está hablando a la iglesia de Roma. Entonces el apóstol acaba de mencionar una lista grandísima de bendiciones que Dios nos ha dado. Está emocionado. Este capítulo es como una bomba para poderlo entender nosotros. Casi nos explotaría el cerebro de poder entender cuántas bendiciones, cuántas cosas nos ha dado Dios. Vuelvo a repetir, cosas que a lo mejor no sabemos, no habíamos entendido,
pero que ahora que las entendemos mejor, podemos conocer mejor a nuestro Dios. Pero de repente, mi hermano, nos brincamos al capítulo 9. De repente, después de que Pablo está bien emocionado escribiendo esto a los lectores de la iglesia de Roma, de repente él dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. De repente Pablo cambia ese entusiasmo que tenía. Yo quiero que entiendas, mi hermano, que anteriormente nuestra Biblia, las cartas de Pablo no estaban divididas en capítulos. Ya fue mucho después que se comenzaron a dividir en capítulos y por subtemas, pero esta originalmente era una carta escrita de corrido. Y Pablo muchas veces hablaba y decía porque, o decía sabemos porque, pero en este momento el apóstol no usa nada de esas palabras que conectan un tema con otro, sino que aquí se nota y se siente que ya el apóstol, al recordar al pueblo de Israel, siente tristeza, siente dolor, siente pesadez por el pueblo. Y voy a leer en una versión parafraseada lo que dice Romanos 9:1: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. En la paráfrasis que yo voy a leer dice así: con Cristo de testigo no miento, hablo con toda veracidad. Mi conciencia me da testimonio, mi conciencia me confirma que no miento. O sea, Pablo está poniendo a Jesús por testigo de que lo que yo a continuación les voy a decir es verdad. Sabemos que Pablo era judío. Pablo era judío y un judío era fariseo, de los judíos más estrictos. Pero de repente Pablo se aleja de los judíos para ir a predicar el evangelio a los gentiles. Entonces nosotros pudiéramos pensar que Pablo como que traicionó a los judíos para ir a compartir el evangelio a los gentiles. Pero eso no es así. Sabemos que Pablo, donde quiera que él andaba, él primero predicaba a los judíos, él iba a las sinagogas a predicar, porque él decía que el mensaje de salvación era primeramente para los judíos y después para los gentiles. Pero muchos podrían pensar que como Pablo se dedicó a predicarle a los gentiles, él se había olvidado de sus raíces. Podrían haberlo acusado de que era traicionero, podrían haberlo acusado de muchas cosas que se había olvidado. Pero aquí nos está diciendo en el versículo 2, dice versículo 2, Cristo me es testigo que tengo una gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Anatema ya sabemos que quiere decir maldito. O sea, Pablo dice: yo preferiría ser maldito si eso sirviera para que de alguna manera mis hermanos en la carne pudieran alcanzar esta salvación que yo tengo. O sea, Pablo preferiría en un momento dado que Dios acabara con su vida, si eso de alguna manera pudiera servir en algo para que el pueblo judío alcanzara la salvación. O sea, él estaba dispuesto a dar su vida por ellos. Esa era su preocupación de Pablo. Sabemos que de antemano que de nada hubiese servido que Pablo hubiera dado su vida
por el pueblo judío, porque sabemos que no es por obras y que no es por el sacrificio humano de nadie quien pudiera alcanzar la bendición a alguna persona. Todo eso Cristo ya lo hizo. Dios dio a su Hijo propiciación por nuestros pecados. Él se ofreció por la humanidad. Ese es el único sacrificio que Dios acepta. Todo lo que el hombre quiera hacer para ganar algo o para ganar el favor de Dios, de nada sirve, no tiene ningún sentido. Pero Pablo expresa esto porque dice, si de algo sirviera, dice Pablo, quiero pensar como Pablo dice, si de algo sirviera yo daría mi vida porque el pueblo judío escuchara lo que yo conozco. O sea, era tanto su amor, tanta su amor hacia el pueblo, es como nosotros, ¿no? Nosotros podemos pensar muchas veces, tengo familia que no conoce a Cristo. Todos tenemos familia que no conoce a Cristo, todos, ¿no? Quizás de la casa 2 o 3 sean cristianos, 2, 3 más no lo son y no quieren saber nada de Cristo. Y nosotros nos damos cuenta de lo hermoso, de la bendición que podemos tener estando en Cristo, y nosotros quisiéramos que ellos conocieran esto. Y quizás en algún momento dado nosotros hubiésemos pensado, Señor, pues ¿por qué en lugar de mí no elegiste a mi hijo? ¿O por qué en lugar de mí no mi mamá, mi papá, mis parientes? Yo en lo personal, cuando yo conocí de Cristo, pues éramos en una familia de 7 personas. Mi papá, mi mamá y 5 hermanos. 2 de mis hermanos creyeron, mi papá y mi mamá, pero había otros 2 hermanos que nunca han creído hasta la fecha, ¿no? Y estoy hablando de 30 años, o sea, no sé cuál sea la razón, pero eso sucede. Y bueno, por supuesto que a mí me gustaría que ellos conocieran, que tuvieran lo que nosotros tenemos, que vivieran lo que nosotros tenemos, pero no es así, ¿no? Y Pablo estaba muy preocupado, él estaba dispuesto a dar su vida, si fuera necesario, por el pueblo de Israel. Y Pablo, en un gesto como de sacrificio, está de alguna manera haciendo, por decirlo así, emulando algo que me gustaría que viéramos, que Moisés hizo lo mismo. Moisés hizo lo mismo. Les voy a pedir que me acompañen a Éxodo 32, versículo 31. Éxodo 32, 31. Aquí en Romanos dice Pablo, yo desearía yo mismo ser anatema, que yo mismo fuera maldito, que Dios me borrara del libro de la vida para que mis parientes según la carne conocieran del Evangelio. Acompáñame a Éxodo, mi hermano, Éxodo 32. Algo muy interesante sucede aquí. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y vamos a ver por qué Pablo dice eso. Éxodo 32. Éxodo 32, versículo 32. Voy a darte el contexto de esta historia en el que está Moisés ahí protagonizando una situación. Sucede que el pueblo de Israel construye un becerro de oro. Todos más o menos conocemos esa historia, ¿no? El pueblo de Israel construye un becerro de oro porque Moisés se había tardado, ya había pasado mucho tiempo, y el pueblo le dice a Aarón, haznos un dios, ¿no? Haznos dioses. Y la gente comienza a darle sus aretes, todo lo que tenían de oro, y resulta que sale un becerro, ¿no? Porque así después lo expresa Aarón cuando dice, pues yo nada más puse ahí y salió un becerro, ¿no? Como si el becerro se hubiera hecho solo. Él fue el que lo hizo. Y entonces en ese momento Dios comienza a hacer una gran mortandad entre el pueblo.
comienza a hacer una gran mortandad, y dice en el versículo 28, capítulo 32, 28, que hubo en aquel día como 3,000 hombres, ¿no? Cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres por lo que habían hecho, se desviaron a adorar a otros dioses. Pero Moisés, como figura de Cristo, como un gran intercesor, dice en el versículo 32, en el 31, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. O sea, el mismo Moisés fue delante de la presencia de Dios a interceder, como muchas veces lo hizo por el pueblo de Israel, y le dijo, te ruego que perdones su pecado, y si no lo haces, ráeme ahora de tu libro que has escrito. O sea, le dice, si es necesario, Señor, que para que tú perdones a este pueblo, si quieres, yo me ofrezco para que me quites a mí y perdones al pueblo. Ven más o menos el paralelismo que existe entre lo que Moisés está haciendo en ofrecerle a Dios su misma vida, que sabemos que no fue así, y el mismo Pablo en Romanos 9, versículo 3, donde dice, yo desearía yo mismo ser anatema, o sea, Señor, perdónalos, y si no, pues que yo mismo sea anatema, ¿no? Si no, bórrame, o sea, quítame. Raeme quiere decir, quítame, borra mi libro de... Sabemos de qué libro estamos hablando, del libro donde está escrito nuestros nombres, ¿no? De los que somos salvos, el libro de la vida. Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. O sea, él estaba dispuesto a dar su vida. Y hubo aún así quien se atrevió a decir que Pablo pues había traicionado al pueblo judío, ¿no? Él se separó de sus ideas, se separó de sus creencias por amor a Cristo, pero él nunca dejó de ser judío y siempre lo reconoció. Él dijo, yo soy judío de nacimiento y era fariseo. Él jamás se avergonzó y él siempre reconoció que él era judío, ¿no? Entonces, bueno, la gente trataba de difamarlo con tal de estorbar a la obra del Señor, ¿no? Romanos 9:2 dice, yo tengo una gran tristeza, me invade una gran tristeza. Yo estoy muy triste, estoy lleno de una amarga tristeza y siento un dolor continuo e infinito que no me deja. Un dolor por la gente, por los judíos, por mis hermanos según la carne, que no conocen a Dios. Quiero que pongan mucha atención, mi hermano, porque esto nos va a llevar a entender una verdad bien importante. Te voy a hacer una pregunta ahorita de una vez. ¿Tú sabes por qué Dios te escogió a ti? A ver, hermana. Porque en el libro desde el libro de Génesis dice que nosotros ya estábamos, nuestro nombre ya estaba escrito desde antes de la fundación del mundo. Dice Está en el libro también. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. O sea, nosotros desde antes de la fundación del mundo, Dios nos predestinó a ser salvos. Es cierto lo que dice la hermana, es cierto, pero no es la respuesta. ¿Alguno de ustedes sabe o entiende por qué Dios lo escogió? Algunos podemos decir que porque, pues por mi bonito carácter, Dios me escogió porque soy bueno, porque soy muy humano, porque, no sé, a lo mejor a los que están en la alabanza, por ejemplo, voy a poner el caso de mi hermano Miguel, ¿no? Que Dios lo escogió porque Dios
a Dios le hacía falta para que hubiera alguien que tocara la guitarra, ¿habrá algún motivo en específico por el cual Dios nos haya escogido? Por amor. Porque tiene un propósito también. O sea, esa es una pregunta que ahorita no la vamos a resolver, pero vamos a entender muchas cosas, ¿no? O sea, ¿alguna vez se preguntaron ustedes, mis hermanos, eso? ¿Por qué Dios te tiene aquí? ¿Por qué no estás en tu casa viendo Netflix? ¿Por qué no estás en tu casa o en otro lugar haciendo otra cosa que no sea escuchando la palabra? ¿Por qué Dios te escogió a ti? Eso es a lo que ahorita Pablo nos va a llevar en este versículo, pero te voy poniendo la pregunta para que la vayas pensando y vamos a ver si aquí nos da alguna respuesta. Y es una pregunta importante, mi hermano, porque han surgido muchas corrientes en donde estos versículos específicamente tratan de distorsionarlos, diciendo que Dios no es justo, que la salvación más bien es responsabilidad mía, que si Dios salva a la gente, que sí es justo porque salva a unos y porque a otros no, y porque una familia completa sí, porque otra familia completa no. O sea, quieren cuestionar a Dios en lo que Dios hace, ¿no? Y ahorita lo vamos a entender. Vamos para allá. Por eso estoy dando todo esta recapitulación para que podamos entender. Es importante que entendamos todo esto. Es importante. Romanos 9:3 dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Anatema ya dijimos que quiere decir maldito, y decía yo que vimos el paralelismo entre lo que Pablo dice y entre lo que Moisés hace cuando intercede por su pueblo. Y eso es precisamente figura de Cristo. Cristo se vuelve maldición en la cruz, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él se hace maldición para que nosotros alcancemos la bendición. ¿Se fijan? Por eso Pablo dice: ser imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Por lo menos en ese aspecto, y bueno, hay muchos, Pablo estaba imitando lo que Jesús hizo, ¿no? Si es necesario que yo me haga maldición porque mis hermanos los judíos sean salvos, adelante. Sabemos que no era así, no podría haber sido así, ¿no? Pero eso nos muestra el amor y el cariño que él tenía y la preocupación que él tenía por su pueblo, por el pueblo elegido, por el pueblo que fue adoptado por Dios como su hijo, ¿sí? Eso nos muestra a nosotros cuando levantamos una oración por alguien de nuestra familia. Nosotros obviamente ponemos por delante el amor que tenemos hacia ellos para que Dios escuche nuestras oraciones y ellos puedan ser salvos, ¿sí? ¿Sí me explico? Sí, amén. ¿Vamos bien, mis hermanos, o no? Sí, amén, amén. Si tienen dudas, pues ya cuando venga el pastor le preguntan, ¿no? Y el 9:4 dice lo siguiente. Ay, es que nos hace falta un púlpito más grande para poner más hojas. 9:4. Eh, 9:4 lo leo. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí Pablo acaba de mencionar una lista de privilegios que el pueblo de Israel tuvo. O sea, ese pueblo por el cual Pablo estaba dispuesto hasta dar su vida, comienza a mencionar una lista que dice que son israelitas, de los cuales son la adopción.
Sabemos que Israel es el pueblo elegido por Dios. Dios los adoptó a ellos entre muchas naciones. Dios los adoptó a ellos para que fueran una nación santa. Alrededor del pueblo de Israel había muchas naciones, pero Dios puso sus ojos en Israel para que fuera su nación. Una nación que reflejara la gloria de Dios, que dijeran en ese lugar está la presencia de Dios, una nación que fuera diferente a todas las demás. Vamos a Éxodo 4:22, mis hermanos. Cuando Dios manda a Moisés a decirle al faraón que deje salir a su pueblo, como le dice, ¿quién me lo puede leer? Éxodo 4:22. Amén. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ahí está, ¿no? Ahí está lo que te acabo de decir. Dios adoptó a Israel como su hijo, su primogénito. Le dijo al faraón: deja salir a mi hijo. O sea, Dios ya tenía a ese pueblo en una alta estima, ¿sí? La adopción, por eso aquí dice el versículo 4 de Romanos 9, que de ellos era la adopción. La gloria, dice ahí, la gloria. ¿De qué gloria está hablando aquí Pablo? El pueblo de Israel, cuando Dios los saca de Egipto, pudieron ver cómo pasó el ángel y mató a los primogénitos. Cuando salieron, pudieron ver cómo Dios abrió el mar rojo. Cuando iban en el desierto, una nube les cubría de día y de noche era un fuego. Ellos pudieron sacar agua de la peña. Dios les envió comida, el maná que descendía todos los días. ¿Sí se dan cuenta de que pudieron ver la gloria de Dios? Todos los días de su vida veían la gloria de Dios. ¿Qué más? Dios habitó en medio de ellos en un tabernáculo. El tabernáculo estaba al centro y alrededor de ellos estaban todas las diferentes tribus, pero se veía cómo la presencia de Dios descendía en ese tabernáculo. Dios moraba en medio de su pueblo. Dios moraba en medio de su pueblo, tabernáculo al centro y alrededor las diferentes tribus. O sea, ellos pudieron ver la gloria de Dios. ¿Cuántos privilegios tuvieron ellos, mis hermanos? El pacto, dice ahí, el pacto. Dios hizo un pacto con su pueblo. Bueno, también con Noé hizo un pacto. Pero hizo un pacto con Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Hizo un pacto con él. Con David hizo un pacto, le dijo: de tu descendencia nacerá un rey eterno, ¿no? Con Moisés, con Abraham, con David. Dios, por eso llamamos Dios de pactos, un Dios que está haciendo pactos con sus hijos. Después dice la promulgación de la ley, dice ahí adelante, la promulgación de la ley. El pueblo de Israel era el único pueblo que tenía una ley dada por Dios, escrita en 2 tablas de piedra con el dedo de Dios. Dios mismo escribió la ley. Ningún pueblo tenía ley. Cada pueblo que había alrededor se gobernaban conforme a lo que ellos querían, conforme a su maldad. Por eso eran totalmente diferentes al pueblo de Dios. Únicamente el pueblo de Israel tuvo una ley moral, que son los 10 mandamientos, que son vigentes hasta el día de hoy, pero nadie lo tuvo, solamente el pueblo de Israel. A ellos les dio la ley, ¿sí? Les dio la ley. Luego dice el culto, las promesas, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De qué culto estamos hablando? El pueblo judío era el único pueblo que tenían que ir a un lugar sagrado, ofrecer sacrificio por expiación de sus pecados y que la presencia de Dios descendiera para consumir ese pecado. ¿Qué es lo que hacían las naciones paganas alrededor? Ellos, en lugar de llevar y sacrificar un animal, ¿qué es lo que hacían?
llevaban a sus hijos y los arrojaban al fuego, al dios Moloch, a todos los dioses que había alrededor, ¿no? Se dan cuenta de la diferencia entre el pueblo de Israel y los pueblos alrededor. Dios lo había adoptado como un hijo, como un tesoro especial, y quería que fuera un pueblo diferente, ¿sí? Después les dice las promesas de quienes son los patriarcas. ¿De qué patriarcas estamos hablando? ¿Quién fue el primer patriarca del pueblo de Israel? Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. A ellos les dio la promesa y de ellos desciende la nación judía en el aspecto físico. O sea, Abraham, Isaac y Jacob son los patriarcas de Israel físico. La nación de Israel los reconoce a ellos como sus patriarcas, y por amor a esos padres, a esos padres, a Abraham, Isaac y Jacob, es que Dios cumple sus promesas en el pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta cuántas promesas, qué privilegios tuvo el pueblo de Israel? ¿Qué privilegios tuvo el pueblo de Israel al tener todas estas promesas de parte de Dios? Y por si fuera poco, dice ahí en el versículo 5, la segunda parte, y de los cuales según la carne vino Cristo. Cristo era judío, Cristo era descendiente de Abraham, hijo de David, hijo de José. Y si no me crees, lo podemos ver ahí en Mateo 1. Mi hermano nos habló en la cronología de los evangelios acerca de eso. Acompáñame, mi hermano, acompáñame para que no nos quede la menor duda. Para eso son las cronologías, para verificar toda esta información. Mateo 1. ¿Quién lo puede leer? Mateo 1. ¿Quién lo tiene, hermano? Mateo 1. Mateo, primer libro de Genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a... Hasta ahí, mi hermano, hasta ahí. El versículo que nos interesa es el 1. ¿Lo puedes volver a leer, pero fuerte, fuerte? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hasta ahí. ¿De quién era hijo Jesucristo? De David. ¿Y David de quién era hijo? De Abraham. Ahí está, ¿no? Entonces, eso solamente nos está confirmando que la promesa que Dios le había dado a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, se cumplió hasta Jesús. Y podemos reforzar esta afirmación en Romanos 11, mi hermano. Romanos 11, 28. Romanos 11, 28. Recuerden que toda esta información que estamos viendo es preámbulo para entender la pregunta que les hice, mis hermanos. Todo eso nos va a llevar ahí. Romanos 11, 28, yo lo voy a leer. Dice así: así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel. En cuanto al Evangelio, son enemigos, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, es decir, por la promesa que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob, por la promesa que Dios le dio a David. Por eso es la promesa y la bendición hacia el pueblo de Israel. Y me regreso a nuestro texto que estamos leyendo, Romanos 9, y dice, del cual vino Cristo.
Y ahí Pablo hace una afirmación en donde dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas y es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Todo esto, hermano, te lo leí para entender lo que viene a continuación. La pregunta que hicimos al principio, que si Dios ha fallado, que si la palabra o la promesa de Dios ha fallado, o sea, el pueblo judío al rechazar el evangelio que Jesús anunció a ellos y que ellos no aceptaron, falló el plan de Dios, falló el propósito de Dios. Muchos podrían pensar que sí, ¿no? Porque si Israel era el pueblo elegido, el pueblo que Dios adoptó como hijo, si Israel vio toda su gloria, sus maravillas, y hicieron pactos con ellos, y ellos fueron los guardianes de la ley, los que recibieron la ley y tuvieron en su territorio el templo en donde la presencia de Dios descendía, pues lo más lógico es que ellos fueran los que fuesen salvos. Los judíos esperaban un Mesías, ¿no? Ellos son los que esperaban un Mesías. Nadie en el mundo esperaba nada. Nadie esperaba al Mesías. Ellos esperaban al Mesías a su modo, a su entender, pero ellos eran los que esperaban a un Mesías. Ellos eran los que esperaban al ungido, al Salvador. Nadie más. Pero aquí es donde Pablo nos va a hacer entender que el plan de Dios no ha fallado, más bien es cuestión de que lo analicemos, y es el mismo Pablo el que, basándose en la palabra, nos enseña cómo es la situación. Versículo 6 de Romanos 9. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo interpretamos esto? A ver, vamos a ver, Pablo, no entendí. ¿Cómo que no todos los que descienden de Israel son israelitas? Versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Híjole, aquí ya nos metió en un problema porque yo ya no entendí. A ver, vamos a volver a leer versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Bien, vamos a tratar de explicar esto. Abraham, cuando Dios lo llama y le dice que salga de la tierra de Ur y que vaya a una tierra que Él le promete, a la cual Él va sin haberla visto por fe, Él deja su tierra y su parentela, y Dios le dice a Abraham que Él lo va a bendecir con un hijo. Para ese entonces, Abraham tenía 75 años, ya era una persona mayor. Sara tenía 65 años y por si fuera poco ella era estéril, jamás había podido tener hijos. Él 75, ella 65 y estéril, y Dios les dice que les va a dar un hijo. Esa es la promesa que Dios les da a ellos. Pasan muchos años para que una promesa de Dios se cumpla, y a veces nosotros queremos que las promesas de Dios se cumplan luego. Dios tiene un tiempo y es soberano en cuándo y cómo dar una promesa o que se cumpla una promesa. Abraham se tuvo que esperar ahí como 25 años para poder ver la promesa de Dios. Ay, me desconcentró la moto. Se tuvo que esperar 25 años. Pero como Abraham pasó el tiempo y él vio que la promesa no se cumplía, pues él se puso a pensar en su mente con su razonamiento. Dijo, pues sí, Dios me dijo que voy a tener un hijo, pero pues ya pasaron 20 años y no puedo tener nada, y ahora ya no tengo 75, ya tengo 99.
95 y Sara pues cada vez es más grande y si antes era estéril pues ahora menos. Pero yo creo que lo que Dios a lo mejor quiso decir que me va a dar un hijo es que pues, yo puedo tener un hijo con mi sierva, con la sierva de Sara, con la esclava egipcia que ellos tenían. Entonces ellos quieren ayudar a Dios cuando ese no era el propósito de Dios. Dios le había dado una promesa. Si él hubiera querido decirle, ten un hijo con la esclava, él se lo hubiera dicho claramente, ¿no? Pero él se le ocurrió que a lo mejor esa era la idea de Dios, que a lo mejor él no había entendido. Va y tiene un hijo con la esclava egipcia, la esclava de Sara, se llamaba Agar, tienen un hijo y le ponen por nombre Ismael. Pero aquí la situación es que él tiene un hijo, pero no es el hijo de la promesa que Dios le había dado. Fue un hijo que él hizo conforme a su voluntad, conforme a su entendimiento, en su carne. ¿Sí me explico? No con la bendición de Dios, sino con lo que él creyó y quiso hacer. Tiempo después, ya después Abraham ya tenía 100 años, habían pasado 25 años y Dios lo vuelve a visitar y le dice, vas a tener un hijo. Abraham ya tenía 100 años, tiene un hijo y a ese hijo le llaman Isaac. Entonces, Sara ya de 95 años tiene un hijo de la promesa. Un hijo en donde ella era mucho más grande y era estéril. Y es ahí donde Dios obra el milagro y ella tiene un hijo. Ese era el hijo de la promesa, es el hijo que Dios le había prometido que le iba a dar. En su tiempo, no cuando Abraham quisiera. Y pudieron haber pasado muchos años más y si era la voluntad de Dios, él hubiese tenido ese hijo. No importa el tiempo, lo importante era quién se lo había prometido. Y entonces Abraham ya tenía otro hijo, Isaac, que era el de la promesa, y Ismael, que era el que había hecho él conforme a su voluntad, conforme a la carne. Y entonces comienza a haber una lucha ahí entre los hijos, y Sara le pide a Abraham que despida a Agar y a su hijo Ismael, que los aleje, porque había conflictos entre ellos. Entonces pues Dios le dice que sí, que la despida. Yo en broma, cuando enseñaba esto con mis hijas, yo les dije, dice la palabra literal, que les dio pues en una bolsa un lonchecito y se los dio. Yo le dije, les dio su cajita feliz y les dijo adiós y las aventó al desierto. Y Abraham pensó que allá iban a morir, pero Abraham no se había dado cuenta que Ismael era su hijo de Abraham, y por ser hijo de Abraham él iba a ser bendecido y Dios lo sustenta en el desierto. Y al final ellos dan origen a otra nación. A los árabes, ellos adoran a Ismael y a Abraham. Ellos tienen a Ismael y a Abraham como padres. Dios lo sustentó porque era hijo de Abraham. Dios le había dicho que su descendencia iba a ser bendita y ese hijo, aunque había sido en la carne, pero iba a ser de bendición. ¿Sí? Y entonces pues se queda Isaac. Y dice que Isaac es quien recibe la bendición. Nosotros podemos pensar que de alguna manera era lógico que Dios bendijera a Isaac y que Ismael fuera hecho a un lado, porque Isaac era el hijo de la promesa e Ismael era el hijo de la carne, por decirlo así. Tú puedes decir, pues eso es lógico, Dios tuvo que haber bendecido a Isaac. Bueno, eso es porque era el hijo de la promesa. Esto es lo que quiere decir, ahorita más adelante nos va a dar más explicación de esto. Continuamos. Versículo 7, la última parte de ese versículo 7 dice, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es
no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Te das cuenta ahí lo que decíamos? Que no todos los israelitas son hijos. O sea, no todos los hijos. Isaac e Ismael eran hijos de Abraham, pero uno era de la promesa y el otro de la carne. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Porque ahorita aquí nos va a complementar la información. Dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Génesis 18:12. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, Sara engendra a Isaac. Isaac se casa con una chica llamada Rebeca y tienen, algunas versiones dicen que eran mellizos, otras dicen que eran gemelos. ¿Ustedes se acuerdan quiénes eran esos niños? ¿Se acuerdan de sus nombres? Jacob y Esaú. Jacob y Esaú. El primogénito era Esaú. Él fue el que nació primero. Después dice la palabra que Jacob le venía agarrando el pie, ¿no? Que no lo dejaba salir, que ya desde ahí ya había una lucha. Entonces dice ahí, vuelvo a leer el 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, dice el 11, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Versículo 12, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dice el versículo 11 que cuando nace primero Esaú y Jacob, ya Dios ya tenía una palabra para ellos. En el versículo 12 le dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. O sea, todavía ellos no nacían, todavía no habían hecho nada malo que los hiciera merecedores de que Dios amara a uno y aborreciera a otro, pero ya desde antes Dios ya los había visto y había dicho, a uno aborrecí y al otro amé, desde antes de que nacieran. Y esto nos habla de lo que nos decía la hermana, que Dios nos amó desde antes. Ahora, aquí la situación es, Esaú y Jacob eran hermanos. Ellos sí eran hermanos, hijos de Isaac, a diferencia de Isaac con Ismael, que eran hijos de diferente mamá. Nosotros podríamos decir es que pues Sara era la que tenía la promesa, Agar no, Isaac era el que nació por la promesa que Dios le había dado de que Dios le iba a dar un hijo, y Agar no. Dices, bueno, era lógico que Dios escogiera a Isaac, pero aquí los dos eran hijos del mismo padre, de la misma madre. ¿Cómo nos podríamos nosotros explicar que diga que a uno amó y a otro aborrecí? Ahora, si usáramos nuestra lógica, podríamos decir que Dios pudo haber amado a Esaú porque era el primogénito y haber aborrecido a Jacob, que era el segundo, ¿no? Pero fue al revés, y dice la palabra ahí que ellos no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. O sea, no habían hecho nada, no habían hecho nada para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que los llama. Aquí esta palabra nos está enseñando, mis hermanos, nos está enseñando lo que es al punto que yo les quiero llevar. Al punto que yo les quiero llevar es que Dios nos ha elegido a nosotros, no por lo que hagamos, no por el bien o el mal
que hayamos hecho, Dios nos amó, eso es indudable. Pero ¿por qué nos amó? La palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra no nos enseña por qué nos amó. Sabemos que su amor es grande, que su amor es infinito, pero no nos enseña. Y nos enseña algo bien fuerte, si lo queremos ver así. Puede haber dos en una familia y puede amar a uno y puede aborrecer al otro. Ahora, aquí podemos decir, Esaú no era una buena persona. Tú puedes decir, por eso Dios lo aborreció, ¿no? Por la historia bíblica podemos ver pues que él era flojo, su mamá lo consentía, era el consentido, le dijo que pues se arreglara y que le cocinara algo a su papá para que lo bendijera. Era como que el once, ¿no? Y Jacob era, lo tenemos en la historia bíblica, lo tenemos como un impostor, ¿no? Robó prácticamente la primogenitura de su hermano. O sea, ¿ustedes creen que alguno de ellos era merecedor de que Dios lo amara más a uno que a otro? Pues no hay lógica en esto, no hay lógica en cómo Dios escoge o en cómo Dios elige a una persona. Porque eres malo, porque eres a lo mejor más alto, más chaparrito, porque puedes tocar, porque puedes cantar, porque puedes hablar, porque eres hábil para hacer una cosa, porque tú puedes decir, a lo mejor Dios me escogió porque pues yo estudié una carrera en pedagogía y yo puedo enseñar a los niños perfectamente, por eso Dios me puede utilizar, yo puedo estar aquí porque pues yo toco muy bien y a Dios le hacen falta músicos y nada de eso, hermano. Dice la palabra, si tú te fijas, la palabra dice que a lo vil y a lo menospreciado Dios ha escogido. Si nosotros estamos aquí no es porque seamos los mejores, Yo en lo personal te puedo decir, yo estuve en una escuela de música y pues creo que fui un buen alumno, pero tú volteas a ver a tus compañeros y son unos monstruos tocando, o sea, no tienen límites, te tocan lo que quieren, el ritmo que tú quieras, 2, 3 instrumentos, o sea, tú como músico estás hasta abajo, o sea, si Dios te hubiera hablado por tu habilidad, pues hay muchísimos mejores músicos y aquí podría haber grandes músicos tocando, pero a Dios no le plació así, ¿no? Grandes predicadores, hay gente que enseña la palabra y la gente nunca se duerme. Entonces yo creo que podría haber aquí grandes predicadores, pero Dios nos ha escogido a nosotros, mis hermanos. ¿Por qué? No tengo ningún mérito. Lo único que yo tengo es pecado, que Dios tiene que estar cubriendo, justificando y limpiando. Yo no hice nada para merecerlo. El amor de Dios es infinito, pero el por qué se fijó en nosotros, eso es lo que quiere decir aquí, mi hermano. ¿Por qué Dios amó a uno y aborreció a otro? Es como, por ejemplo, Pedro cometió muchísimos errores, pero Dios tenía un propósito en su vida y decidió que él iba a ser uno de los pilares de la iglesia. ¿Por qué decidió que Judas lo traicionara, por ejemplo? ¿En base a qué? ¿O por qué no fue al revés? También Pedro traicionó a Jesús, ¿no? Si lo vemos fríamente, también Pedro lo traicionó. ¿Y por qué los dos no se ahorcaron? ¿O por qué los dos no fueron transformados? Dios pudo haber transformado la vida de Judas, lo pudo haber llevado a un profundo arrepentimiento y ahorita tuviéramos Judas Iscariote apóstol, ¿no? ¿O por qué Pablo y Caifás
los dos conocedores de la ley, por qué a Pablo lo llama como apóstol a los gentiles y por qué Caifás pues muere, por qué no transformó a ese hombre, ¿no? Que tenía el poder como para que el evangelio se hubiera difundido en todo Israel. Él pudo haber utilizado a ese hombre, pero ¿por qué decide hacer una cosa con uno? ¿Por qué decide hacer una cosa con otro? Y es ahí donde la gente, mis hermanos, donde la gente, ya no lo vamos a ver hoy, es donde la gente dice que, bueno, más adelante, en versículo 14, me voy a adelantar un poquito, que dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? O sea, tú le puedes decir a Dios que Él es injusto porque a ti te tiene aquí y a otros que tú quisieras que estuvieran no están aquí. ¿Por qué Dios es injusto? ¿Por qué unos sí, por qué otros no? Eso habla así de la gente, como si la gente le dijera a Dios, a ver Dios, aquí ven, siéntate en esa silla y ahorita te vamos a preguntar, a ver, ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué amas a unos? ¿Por qué aborreces a otros? ¿Por qué esto y por qué aquello? ¿Tú puedes sentar a Dios en una silla y juzgarlo así? Cuando tú no entiendes su propósito. Esto se llama elección soberana de Dios. La elección soberana de Dios no es otra cosa más que el que Dios elige al que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Y nadie le va a decir a Él lo que hay que hacer. Esto se llama elección soberana de Dios, mi hermano. Te vuelvo a comentar, esto es fundamental que nosotros como cristianos, como iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco, lo entendamos, que nos quede bien claro en la mente, mi hermano, porque actualmente se están moviendo, hay muchos movimientos que hablan precisamente de esto, de que Dios es injusto. Dios es injusto porque a unos salva, de unos tiene misericordia y de otros no. ¿Por qué Dios tiene misericordia de unos y de otros no? No sé, hermano, yo no te puedo explicar. Ojalá y hubiera alguien que nos los pudiera explicar. Entenderíamos perfectamente, pero no. Es fundamental que tú entiendas esto, mi hermano, porque si no, te va a llegar por ahí alguna enseñanza y que te va a hacer confundirte. Te va a hacer confundir si tú no entiendes esto. Este ejemplo de los dos hijos de Isaac, bajo la misma condición, del mismo padre, hijos de los patriarcas, herederos de las promesas, todo, pero ¿por qué Dios ama a uno y aborrece a otro? ¿Tú le puedes preguntar a Dios eso? ¿Por qué a unos sí y por qué a otros no? No sé, hermano, no sé. ¿Por qué a unos nos ha salvado? ¿Por qué mi familia completa no está aquí, Señor? Él dice ahí la palabra y me estoy adelantando. El versículo 15, Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia, mi hermano. Ahí lo dice en el versículo 15 y ese versículo 15 es para que tú lo subrayes. Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Y más adelante está otro versículo que dice de que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, del que Él quiere tener misericordia, nada más. Y el versículo 18, si lo quieres subrayar, de manera que de quien quiere tiene misericordia. Y ahí agrega que si hay alguien que Dios quiere tener misericordia de él, tiene misericordia. Pero si esta persona, este hombre, es un hombre duro de corazón y si a Dios le place, puede endurecer más todavía su corazón. Si era malo, Dios puede hacer que sea más malo todavía. ¿Sí?
¿Qué fue lo que pasó con Faraón? Faraón endurecía su corazón. Faraón endurecía su corazón, pero Dios tenía un propósito con él. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que él iba a manifestar ahí su poder. Él iba a manifestar su poder. Dios desde la primera plaga pudo haber sacado a su pueblo de Egipto, pero fueron 10. ¿Pero para qué? Para manifestar su poder, porque Dios había puesto a ese faraón. Faraón era un hombre soberbio, orgulloso. Los faraones se consideraban como dioses, los adoraban como dioses. Dice, tú no eres Dios, tú eres un hombre, yo te puse para cumplir un propósito. El pueblo de Israel fue llevado a Egipto con un propósito, el faraón fue puesto ahí con un propósito. ¿Cuál es el propósito? De que el nombre de Dios fuera glorificado por todo lo que sucedió ahí antes de sacar a su pueblo. Elección soberana de Dios. Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y esto es lo que Pablo explica acerca de sus parientes según la carne. No todo Israel va a ser salvo, porque no todos son descendientes de Abraham físicamente, sino descendientes de la promesa. De la promesa. ¿Te das cuenta cómo hay dos naciones? El Israel, los hijos de la promesa, y el Israel, que son los hijos según la carne. Todos son judíos, pero no todos son hijos según la promesa de Dios. A mí me cuesta mucho trabajo entender esto, hermano. Nunca lo había visto así. De hecho, yo creo que hay que entender muy bien esto para hablar. Me tocó. Espero que se esté entendiendo bien, pero es el mismo apóstol el que está aclarando esta situación. Si tú te fijas, es Pablo el que está hablando aquí en Romanos y lo está basando, lo está cimentando en la misma palabra del Antiguo Testamento, cuando habla de la vida de Abraham con Sara, la vida de Isaac con su esposa Rebeca. Es con la misma palabra que está sustentando esta verdad bíblica. Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia, y Dios endurece a quien Él quiere endurecer. A unos amó y a otros aborreció. ¿Por qué? La pregunta está ahí, mi hermano. Si hay alguien que me pueda explicar, yo lo único que entiendo y que lo único que debemos de dar gracias es que Dios nos vio a nosotros. No tenemos ningún mérito para estar aquí. Esto es para estarle dando gracias a Dios. ¿Por qué? Porque esto te hace entender que entre tanta gente, mi hermano, que hay en el mundo, tanta gente, y tú los ves afanados, haciendo de todo, yendo de aquí para allá y todo, y tú estás aquí. El propósito de Dios es que tú estés aquí entendiendo esto que te estoy hablando. Y tú puedes decir, a mí Dios me ha amado. Ahora puedo decir, Dios me ha amado a mí. Me ama, me amó, porque desde antes de la fundación del mundo Él ya había puesto su mirada en mí. No sé, yo te lo había comentado, mi hermano, que este es un tema que tenemos que desarrollarlo muy bien, ampliarlo y poderlo compartir a la iglesia para que quede bien establecida esta verdad bíblica de cómo Dios soberanamente elige a quien ha salvado, ¿no? En este caso, pues creo yo, a todos los que estamos aquí, ¿verdad? Que todos los que estamos aquí hemos sido llamados y elegidos para alabar su nombre. Primero Dios, el domingo voy a continuar hablando de esto porque me tocó hasta el versículo 28, pero esa es la idea, mi hermano. Ese es el contexto para poder entender lo que viene. Y que Dios nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para poder esto. Yo creo que es el tiempo de Dios para que podamos entender esto, ¿no?
Bueno, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Dios. Te damos